La gracia salvadora del Espíritu de Dios. Segunda parte de Tratado sobre la Gracia. Por Jonathan Edwards. Capítulo 3. Mostrando cómo un principio de gracia proviene del Espíritu de Dios. Primero, que este principio santo y divino, que hemos expuesto, consiste radical y resumidamente en el amor divino, y entra en existencia en el alma por el poder de Dios a través de las influencias del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, es abundantemente manifiesto en las Escrituras. La regeneración es por el Espíritu. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, versículos 5 al 6. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 8. La renovación del alma es por el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3, versículo 5. Un corazón nuevo es dado por Dios al poner su Espíritu dentro de nosotros. Os daré corazón nuevo, y pondré Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, versículos 26 al 27. El vivificar el alma muerta es por el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Juan 6, versículo 63. La santificación es por el Espíritu de Dios. Dios os ha elegido desde el principio para salvación, mediante la salvación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Romanos 15, versículo 16. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, versículo 11. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1, versículo 2. Toda gracia en el corazón es fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, versículos 22 al 23. El fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículo 9. Por eso el Espíritu de Dios es llamado el Espíritu de gracia. Hebreos 10, versículo 29. Esta doctrina de una naturaleza llena de gracia por la influencia inmediata del Espíritu de Dios no solo es enseñada en las Escrituras, sino que es irrebatible para la razón. De hecho, parece haber una fuerte disposición en los hombres a no creer ni aceptar la doctrina de la influencia inmediata del Espíritu de Dios en los corazones de los hombres, o a reducirla y hacerla lo más pequeña y remota posible, y ponerla lo más bajo de la vista que se pueda. Sin embargo, me parece que la verdadera virtud y santidad naturalmente excitarían un prejuicio, si se me permite decirlo, a favor de tal doctrina, y que el alma, cuando está en el estado más excelente y en el ejercicio más vivo de la virtud, amor a Dios y deleite en Él, natural e inevitablemente pensaría en Dios como comunicándose bondadosamente con ella y manteniendo comunión con ella, como si viera a Dios sonriéndole, dándole y conversando con ella. Y que si no pensaría así de Dios, sino que, por el contrario, concibiera que no hay comunicación inmediata entre Dios y ella, esto tendería en gran manera a sofocar sus santos impulsos del alma y sería un daño enorme a su gozo. No se puede dar ninguna buena razón por la cual los hombres deban tener una disposición interna a negar cualquier comunicación inmediata entre Dios y la criatura, o a minimizarla tanto como sea posible.
Es una disposición extraña que los hombres tienen de apartar a Dios del mundo, o de ponerlo tan lejos de la vista como puedan, y de no querer tener en ningún sentido una relación inmediata y sensible con Él. Por eso se han elaborado tantos esquemas para excluir, atenuar o alejar a gran distancia cualquier influencia del ser divino en los corazones de los hombres, como el esquema de los pelagianos, los osicianos, etc. Y por eso se ridiculizan tanto estas doctrinas que atribuyen mucho a la influencia inmediata del espíritu, llamándolas entusiasmo, fanatismo, fantasía y desvarío, pero ningún mortal puede decir por qué. Si no tenemos dificultad en aceptar que Dios hizo inmediatamente todo el universo al principio y que lo causó a existir de la nada, y que cada cosa individual debe su existencia a un acto inmediato, voluntario y arbitrario del Todopoderoso, ¿por qué deberíamos tener dificultad en suponer que Él todavía tiene algo que ver inmediatamente con las cosas que ha hecho, y que aún existe una influencia arbitraria que Dios ejerce en la creación que Él ha hecho? Y si es razonable suponerlo con respecto a cualquier parte de la creación, lo es especialmente con respecto a las criaturas racionales, que son parte más elevada de la creación, después de Dios, y que fueron hechas más inmediatamente para Dios, y lo tienen a Él como su cabeza más próxima, y fueron creadas para la tarea en la que están mayormente involucradas. Y sobre todo en aquello en lo que consiste la mayor excelencia de este rango más elevado de seres, y en lo que están más conforme a Dios, están más cerca de Él, y tienen a Dios como su objeto más inmediato. Me parece lo más racional suponer que a medida que ascendemos en el orden del ser, finalmente llegamos inmediatamente a Dios, la primera causa. En cualquier aspecto en que ascendamos, ascendemos en el orden del tiempo y la sucesión. Segundo, la Escritura habla de este principio santo y divino en el corazón no sólo como algo proveniente del Espíritu, sino como algo espiritual. Así, el conocimiento salvador se llama entendimiento espiritual. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1, versículo 9. Asimismo, las influencias, gracias y consuelos del Espíritu de Dios se llaman bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, versículo 3. Así también, el impartir cualquier beneficio lleno de gracia se llama impartir un don espiritual, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual. Romanos 1, versículo 11. Y los frutos del Espíritu que se ofrecen a Dios se llaman sacrificios espirituales. Un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, versículo 5. Y a una persona espiritual significa lo mismo en la Escritura que una persona llena de gracia, y a veces se refiere a alguien que está mucho bajo la influencia de la gracia. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios 2, versículo 15. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Primera de Corintios 3, versículo 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6, versículo 1. Y tener una mente llena de gracia se llama en la Escritura tener una mente espiritual, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículo 6. Con respecto a esto, dos cosas deben ser notadas. Primero, que este principio divino en el corazón no se llama espiritual porque tiene su asiento en el alma o en la parte espiritual del hombre y no en su cuerpo. Se llama espiritual no por su relación con el espíritu del hombre, en el cual reside, sino por su relación con el Espíritu de Dios, de quien proviene. Que las cosas no se llaman espirituales porque pertenecen al espíritu del hombre y no al cuerpo, es evidente porque el entendimiento lleno de gracia o santo se llama entendimiento espiritual en el pasaje mencionado, Colosenses 1, versículo 9. Ahora bien,
Por entendimiento espiritual no se puede entender aquel entendimiento que tiene su asiento en el alma, para distinguirlo de otro entendimiento que tiene su asiento en el cuerpo, porque todo entendimiento tiene su asiento en el alma. Y que las cosas se llaman espirituales por su relación con el Espíritu de Dios es muy claro por la última parte del capítulo 2 de Primera de Corintios. Allí tenemos ambas expresiones, una después de la otra, evidentemente significando lo mismo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Versículos 13 y 14. Y que por hombre espiritual se refiere a aquel que tiene el Espíritu es también evidente y claro por el contexto. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Versículos 10 al 12. También, el espiritual juzga todas las cosas. Versículo 15. Por lo que evidentemente se refiere a lo mismo que aquel que tiene el Espíritu que escudriña todas las cosas, como encontramos en los versículos anteriores. Así que las personas se dicen tener una mente espiritual, no porque se ocupen de las cosas que se relacionan con el alma o el espíritu del hombre, sino porque se ocupan de cosas que se relacionan con el Espíritu de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículos 5 al 6. Segundo, debe observarse que cuando este santo principio divino de gracia salvadora, obrado en la mente, es llamado espiritual en las Escrituras, lo que se pretende con la expresión no es meramente ni en lo principal que provenga del Espíritu de Dios, sino que es de la naturaleza del Espíritu de Dios. Hay muchas cosas en las mentes de algunos hombres naturales que provienen de la influencia del Espíritu, pero que de ningún modo son las cosas espirituales en el sentido bíblico de la palabra. El Espíritu de Dios convence a los hombres naturales de pecado. Juan 16, versículo 8. Los hombres naturales pueden tener gracia común, iluminaciones comunes y afectos comunes que provienen del Espíritu de Dios, como se muestra en Hebreos 6, versículo 4. Los hombres naturales a veces reciben las influencias del Espíritu de Dios en sus operaciones comunes y dones, y por eso se dice que el Espíritu de Dios lucha con ellos, y se dice que resisten al Espíritu. Hechos 7, versículo 51. Que entristecen y provocan al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4, versículo 30. Isaías 63, versículo 10. Y se dice que Dios se aparta de ellos, tal como el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primera de Samuel 16, versículo 14. Pero aún así, los hombres naturales no son en absoluto espirituales. La gran diferencia entre los hombres naturales y los piadosos parece estar representada por esto, que uno es natural y carnal, y el otro es espiritual. Y los hombres naturales están tan totalmente desprovistos de lo que es espíritu, que no saben nada al respecto, y la razón dada para esto es porque no son espirituales. Primera de Corintios 2, versículos 13 al 15. De hecho, a veces se llaman espirituales aquellos dones milagrosos del Espíritu que eran comunes porque provienen del Espíritu de Dios, pero en su mayoría el término parece apropiarse a sus influencias y frutos llenos de gracia en el alma, los cuales no son espirituales en ningún otro sentido que las influencias comunes del Espíritu que los hombres naturales tienen, excepto en que esta gracia salvadora en el alma no solo proviene del Espíritu, sino que también participa de la naturaleza de ese Espíritu del que proviene, lo cual la gracia común del Espíritu no hace. Así, en el lenguaje de las Escrituras se dice que las cosas son terrenales, en tanto participan de una naturaleza terrenal, participan de la naturaleza de la tierra. Y así se dice que las cosas son celestiales, en tanto su naturaleza concuerda con aquellas cosas que están en los cielos, y así, la gracia salvadora en el corazón se dice que es espiritual,
y de esa manera se distingue de todas las demás influencias del Espíritu, pues es de la naturaleza del Espíritu de Dios. Participa de la naturaleza de ese Espíritu, mientras que ningún don común del Espíritu lo hace. Pero aquí puede surgir una pregunta, a saber, ¿cómo participa la gracia salvadora de la naturaleza de ese Espíritu del que proviene, de tal manera que se la llame espiritual por ese motivo, distinguiéndose así esencialmente de todos los demás efectos del Espíritu? Pues cada efecto tiene en un sentido u otro la naturaleza de su causa, y las convicciones comunes y las iluminaciones que los hombres naturales tienen son, en algunos aspectos, de la naturaleza del Espíritu de Dios, porque hay luz y entendimiento y convicción de la verdad en estas iluminaciones comunes, y así son de la naturaleza del Espíritu de Dios, es decir, un espíritu de discernimiento y un espíritu de verdad. Pero aún así, la gracia salvadora, al ser llamada espiritual, como si con ello se distinguiera de todos los demás dones del Espíritu, parece participar de la naturaleza del Espíritu de Dios de una manera muy peculiar. Para satisfacer claramente esta pregunta, debemos hacer dos cosas. Primero debemos recordar lo que se ha dicho sobre la naturaleza de la gracia salvadora y lo que ya hemos mostrado como aquello en lo que radica su naturaleza y esencia, en lo que toda gracia salvadora está radical y sumariamente comprendida, a saber, un principio de amor divino. Segundo, debemos considerar lo que las Escrituras revelan que es, de manera peculiar, la naturaleza del Espíritu Santo de Dios, y en una pregunta de esta naturaleza, no iría más allá de lo que pienso que las Escrituras claramente exponen. La palabra de Dios ciertamente debe ser nuestra regla en asuntos que están tan por encima de la razón y de nuestras propias nociones. Y aquí diría, primero, creo que las Escrituras revelan suficiente al Espíritu Santo como una persona divina propiamente dicha, y así debemos considerarlo como un agente personal distinto. A menudo se le menciona como una persona, revelado bajo caracteres personales y actos personales, y se habla de que se le trata como una persona, y las Escrituras claramente le atribuyen todo lo que denota propiamente a una persona distinta. Y aunque la palabra persona rara vez se usa en las Escrituras, creo que no tenemos ninguna palabra en el idioma español que represente de manera tan natural lo que las Escrituras revelan sobre la distinción de los tres eternos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como decir que son un Dios pero tres personas. Segundo, aunque todas las perfecciones divinas deben atribuirse a cada persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es de manera peculiar llamado con el nombre de amor ágape, la misma palabra que se traduce como caridad en el capítulo 13 de Primera de Corintios. La divinidad o la esencia divina se menciona una y otra vez como amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8. Y nuevamente, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Versículo 16. Pero la esencia divina se llama así de manera peculiar como siendo emanada y subsistiendo en el Espíritu Santo, como se puede ver en el contexto de estos textos, del mismo capítulo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Versículos 12 y 13. Es el mismo argumento en ambos versículos. En el versículo 12, el apóstol argumenta que si el amor habita en nosotros, Dios habita en nosotros. Y en el versículo 13, aclara el sentido del argumento diciendo que el amor que habita en nosotros es el Espíritu de Dios. Y esto muestra que el argumento anterior es válido, y que si el amor habita en nosotros, sabemos que Dios habita verdaderamente en nosotros, porque el apóstol supone como algo concedido y aceptado que el Espíritu de Dios es Dios. Las Escrituras en otros lugares nos enseñan abundantemente que la forma en que Dios habita en los santos es a través de su Espíritu, siendo ellos templos del Espíritu Santo. Aquí este apóstol nos enseña lo mismo. Él dice, sabemos que Él permanece en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu. Y esto es evidentemente para explicar lo que se dice en el versículo anterior,
a saber, que Dios habita en nosotros, en la medida en que su amor habita en nosotros. Amor que ya nos había dicho en el versículo 8 que es Dios mismo. Y más adelante, en el versículo 16, lo expresa más plenamente, que es la manera en que Dios habita en el santo, a saber, porque este amor habita en ellos, el cual es Dios. Una vez más, lo mismo se significa de la misma manera en los últimos versículos del capítulo anterior. En los versículos anteriores, hablando del amor como una verdadera señal de sinceridad y nuestra aceptación ante Dios, comenzando en el versículo 18, resume el argumento así en el último versículo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. También tenemos algo muy similar a esto en los escritos del apóstol Pablo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, versículos 13 al 16. Aquí parece más evidente lo que el apóstol exhorta e insta en los versículos 13, 14 y 15, a saber, que caminen en amor, para que no den lugar a gratificar la carne. Lo explica expresamente en el versículo 16, diciendo que caminen en el Espíritu, para que no satisfagan los deseos de la carne, lo cual el gran señor Howe menciona en sus sermones sobre el estado próspero del interés cristiano antes del fin del tiempo. Sus palabras son: andar en el Espíritu está dirigido con un ojo especial y referencia al ejercicio de este amor, como se puede ver en Gálatas 5, los versículos 14, 15 y 16, comparados entre sí. Toda la ley se cumple en esta sola palabra. Él se refiere a toda la ley de la segunda tabla. Incluso en esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, lo opuesto a este amor, o lo que sigue por falta de él, o del principio opuesto, mirad que no os consumáis unos a otros. Esto digo entonces, observad la inferencia. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es andar en el ejercicio de este amor. Así como el Hijo de Dios es hablado como la sabiduría, el entendimiento y el logos de Dios, Proverbios capítulo 8, Lucas 11 versículo 49, Juan 1 al principio, y es, como los teólogos expresan, la sabiduría personal de Dios. Así también el Espíritu de Dios es hablado como el amor de Dios, y puede con igual fundamento y propiedad ser llamado el amor personal de Dios. Leemos en los escritos del amado discípulo acerca de estos dos, Logos y Ágape, ambos de los cuales se dice que son Dios, Juan 1, versículo 1, Primera de Juan 4, versículos 8 al 16. Uno es el Hijo de Dios, y el otro es el Espíritu Santo. Hay dos cosas que se dice que Dios es en esta primera epístola de Juan: luz y amor. Capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. Este es el Hijo de Dios, quien es dicho ser la sabiduría y razón de Dios y el resplandor de su gloria. Y en el capítulo 4 de la misma epístola dice: Dios es amor. Y esto lo aplica al Espíritu Santo. Por eso el símbolo bíblico del Espíritu Santo es una paloma, que es el emblema del amor, y fue continuamente considerado así, como es bien conocido, en el mundo pagano, y así lo utilizaron sus poetas y mitólogos, lo cual probablemente surgió en parte por la naturaleza y el comportamiento del ave, y probablemente en parte por la tradición de la historia de la paloma de Noé, que vino con un mensaje de paz y amor después de tan terribles manifestaciones de la ira de Dios en el tiempo del diluvio. Esta ave también se utiliza como emblema del amor en las Sagradas Escrituras, como fue ese mensaje de paz y amor que Dios le envió a Noé cuando vino con una hoja de olivo en su boca y a menudo en el cantar de los cantares: He aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Cantares 1, versículo 15.
sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. Cantares 5, versículo 12. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía. Cantares 5, versículo 2. Y en otros lugares de ese canto. Esta ave, Dios se complace en elegirla como el símbolo especial de su Espíritu Santo en el mayor oficio o trabajo del Espíritu que jamás haya ejercido o ejercerá, es decir, en la unción de Cristo, en la gran cabeza de toda la Iglesia de los santos, de la cual esta santa unción desciende a todos los miembros y hasta los bordes de sus vestiduras, como el dulce y precioso ungüento que fue derramado sobre la cabeza de Aarón, aquel gran tipo de Cristo. Así como Dios el Padre derramó entonces su Espíritu Santo de amor sobre el Hijo sin medida, de modo que lo que fue visto con el ojo, es decir, una paloma descendiendo y posándose sobre Cristo, significaba lo mismo que lo que fue proclamado al mismo tiempo al Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el Hijo sobre quien derramo todo mi amor, hacia quien mi esencia fluye enteramente en amor. Mateo 3, versículos 16 al 17, Marcos 1, versículos 10 al 11, Lucas 3, versículo 22, Juan 1, versículos 32 al 33. Este fue la unción del cabeza de la Iglesia y nuestro gran sumo sacerdote, y por lo tanto el aceite de la santa unción de antaño, con el cual Aarón y otros sumos sacerdotes típicos fueron ungidos, fue el tipo más eminente del Espíritu Santo de todos los mencionados en el Antiguo Testamento. Este santo aceite, por su naturaleza suave y difusa, y su incomparable dulzura y fragancia, representaba muy apropiadamente el amor divino, o aquel espíritu que es deidad, exhalado o fluyendo suavemente y cayendo en amor infinito y deleite. Se menciona como una representación adecuada del amor santo, que se dice que es como un precioso ungüento sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras. Era del fruto del olivo, que es conocido por haberse usado como símbolo de amor o paz, probablemente tomado de la rama de olivo traída por la paloma Noé como señal del favor divino, de modo que la rama de olivo y la paloma que la trajo, ambas significaban lo mismo, es decir, el amor, que está especialmente tipificado por este precioso aceite del olivo. El amor de Dios es primordialmente hacia Él mismo, y su deleite infinito está en Él mismo, en el Padre y en el Hijo amándose y deleitándose mutuamente. A menudo leemos del Padre amando al Hijo, y complaciéndose en el Hijo, y del Hijo amando al Padre. En el amor infinito y el deleite que hay entre estas dos personas consiste la felicidad infinita de Dios. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de Él en todo tiempo. Proverbios 8, versículo 30. Y por lo tanto, viendo que la Escritura significa que el Espíritu de Dios es el amor de Dios, se sigue que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo de una manera u otra infinitamente superior a todas nuestras concepciones, ya que la esencia divina fluye y exhala enteramente en amor infinitamente puro y en dulce deleite del Padre y del Hijo. Y ese es aquel río puro de agua de vida que procede del trono del Padre y del Hijo, como leemos al principio del capítulo 22 del Apocalipsis. Porque el mismo Cristo nos dice que por el agua de vida, o agua viva, se entiende el Espíritu Santo. Juan 7, versículos 38 al 39. Este río de agua de vida en el Apocalipsis es evidentemente el mismo que las aguas vivas del santuario de Ezequiel. Ezequiel 47, versículo 1. Y este río es sin duda el río de los deleites de Dios, o del deleite infinito de Dios, del cual se habla en los Salmos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Salmos 36, versículos 7 al 9. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. El río de los deleites de Dios aquí mencionado es el mismo que la fuente de vida mencionada en las palabras siguientes aquí, como se observó antes. El agua de vida, según la propia interpretación de Cristo, es el Espíritu Santo. Este río de los deleites de Dios es también el mismo que la grosura de la casa de Dios, el aceite santo del santuario mencionado en las palabras precedentes, y es el mismo que el amor de Dios,
o la excelente misericordia de Dios mencionada en el versículo precedente. He observado antes que la Escritura revela abundantemente que la manera en que Cristo mora en los santos es por la morada de su Espíritu en ellos, y aquí quiero observar que Cristo en su oración, en el capítulo 17 de Juan, parece hablar de la manera en el que Él mora en ellos, como por la morada del amor con el que el Padre lo ha amado. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan 17, versículo 26. El discípulo amado que escribió este Evangelio, habiendo prestado especial atención a esto, lo menciona después de su primera epístola una y otra vez hablando de la morada del amor en los santos, y que la morada del Espíritu en ellos es lo mismo. De nuevo, la Escritura parece en muchos lugares hablar del amor en los cristianos como si fuera lo mismo que el Espíritu de Dios en ellos, o al menos como la primera y la más natural manifestación y acción del Espíritu en el alma. Así, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, versículo 5. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Colosenses 1, versículo 8. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Segunda de Corintios 6, versículo 6. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2, versículos 1 al 2. La Escritura, por lo tanto, nos lleva a esta conclusión, aunque sea infinitamente superior a nosotros concebir cómo debería ser que, así como el Hijo de Dios es la palabra personal, idea o sabiduría de Dios, engendrado por Dios, siendo una imagen o idea sustancial e infinitamente perfecta de sí mismo, como podría ser probado muy claramente por la Sagrada Escritura, si fuera esta ocasión adecuada para ello, así también el Espíritu Santo procede de alguna manera inefable e inconcebible, y es exaltado tanto del Padre como del Hijo, por la esencia divina siendo totalmente derramada y fluyendo en ese amor y deleite infinitamente intenso, santo y puro que continuamente e inmutablemente se exhala del Padre y del Hijo, principalmente entre ellos, y secundariamente hacia la criatura. Y así fluye en una subsistencia o persona distinta de una manera para nosotros completamente inexplicables e inconcebibles, y que esta es aquella persona que es derramada en los corazones de ángeles y santos. De aquí se explica que, aunque leemos a menudo en las Escrituras acerca del Padre amando al Hijo y el Hijo amando al Padre, sin embargo, nunca leemos ni una sola vez que el Padre o el Hijo amen al Espíritu Santo, ni que el Espíritu Santo ame a ninguno de ellos. Es porque el Espíritu Santo es el amor divino mismo, el amor del Padre y del Hijo. De aquí también se explica que leemos muy a menudo acerca del amor tanto del Padre como del Hijo hacia los hombres, y particularmente su amor hacia los santos. Pero nunca leemos que el Espíritu Santo los ame, porque el Espíritu Santo es ese amor de Dios y de Cristo que es exhalado principalmente entre ellos, y secundariamente fluye hacia la criatura. Esto también explica bien que el apóstol Pablo desee tan a menudo gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo al inicio de sus epístolas, sin siquiera mencionar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Él mismo el amor y la gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Él es la deidad completamente exhalada en amor infinito, sustancial e inteligente, del Padre y del Hijo primero entre ellos, y secundariamente fluyendo libremente hacia la criatura, y así constituyendo una subsistencia personal distinta. Tanto la santidad como la felicidad de la deidad consisten en este amor. Como ya hemos demostrado, toda la santidad de la criatura consiste esencial y sumariamente en el amor a Dios y el amor a las demás criaturas. Así también la santidad de Dios consiste en su amor, especialmente en la unión perfecta e íntima y el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Pero el Espíritu que procede del Padre y del Hijo es el vínculo de esta unión, como lo es de toda la unión santa entre el Padre y el Hijo, y entre Dios y la criatura, y entre las criaturas entre sí.
Todo esto parece estar significado en la oración de Cristo en el capítulo 17 de Juan, a partir del versículo 21. Por lo tanto, este espíritu de amor es el vínculo perfecto. Colosenses 3, versículo 14. En toda la sociedad o familia bendita en el cielo y en la tierra, que consiste en el Padre, el cabeza de familia, y el Hijo, y todos sus santos, que son los discípulos, la simiente y la esposa del Hijo. La felicidad de Dios también consiste en este amor, porque, sin duda, la felicidad de Dios consiste en el amor infinito que Él tiene hacia sí mismo, y en el deleite infinito que Él tiene en sí mismo, o en otras palabras, en el deleite infinito que existe entre el Padre y el Hijo, del cual se habla en Proverbios 8, versículo 30. Este deleite que el Padre y el Hijo tienen entre sí no puede distinguirse de su amor de complacencia mutuo, en el cual el amor esencialmente consiste, como se observó antes. La felicidad de la deidad, como toda otra verdadera felicidad, consiste en amor y sociedad. Por eso es que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es tan a menudo llamado el Espíritu Santo, como si santo fuera un epíteto que de alguna manera le perteneciera particularmente, lo que no puede ser de otra manera que el hecho de que la santidad de Dios consiste en Él. No solo es infinitamente santo como lo son el Padre y el Hijo, sino que Él es la santidad misma de Dios en abstracto. La santidad del Padre y del Hijo consiste en exhalar este Espíritu. Por lo tanto, no solo se llama Espíritu Santo, sino el Espíritu de Santidad. Romanos 1, versículo 4. Así también, el río de aguas vivas o aguas de vida, que Cristo explica en el capítulo 7 de Juan, es el Espíritu Santo, y en el mencionado Salmo 36, versículo 8, se llama el torrente de tus delicias. Y así también, ese aceite santo con el cual Cristo fue ungido, que he mostrado que era el Espíritu Santo, se llama el óleo de alegría. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1, versículo 9. De aquí aprendemos que la plenitud de Dios consiste en el Espíritu Santo. Por plenitud, como el término es usado en la Escritura, como fácilmente puede verse revisando los textos que la mencionan, se entiende el bien que alguien posee. Ahora, el bien que Dios posee consiste más inmediatamente en su gozo y complacencia que tiene en sí mismo. Objetivamente, ciertamente, consiste en el Padre y el Hijo, pero más inmediatamente consiste en la complacencia en estos elementos. Sin embargo, la plenitud de Dios consiste en la santidad y felicidad de la deidad. Por lo tanto, las personas, al ser hechas partícipes del Espíritu Santo, o al tenerlo morando en ellas, se dice que son partícipes de la plenitud de Dios en Cristo. La plenitud de Cristo, como mediador, consiste en que el Espíritu le fue dado sin medida. Juan 3, versículo 34. Y así es que se dice que tiene la plenitud de la deidad, que habita corpóreamente en él. Colosenses 2, versículo 9. Y nosotros, al recibir el Espíritu Santo de Cristo y ser hechos partícipes de su Espíritu, se dice que recibimos de su plenitud y gracia sobre gracia. Y porque este Espíritu, que es la plenitud de Dios, consiste en el amor de Dios y de Cristo, por lo tanto, al conocer el amor de Cristo, se dice que somos llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versículo 19. Porque la manera en que conocemos el amor de Cristo es teniendo ese amor morando en nosotros, como en 1 de Juan 4, versículo 13 dice, porque la plenitud de Dios consiste en el Espíritu Santo. De ahí que nuestra comunión con Dios el Padre y Dios el Hijo consiste en poseer el Espíritu Santo, que es su Espíritu, porque tener comunión o compañerismo con alguno de ellos es participar con ellos de su bien en su plenitud en unión y sociedad con ellos. Por lo tanto, leemos que los santos tienen comunión y compañerismo con el Padre y con el Hijo, pero nunca leemos que tengan comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es ese bien común o plenitud del cual participan y en el cual consiste su comunión. Leemos de la comunión del Espíritu Santo, pero no de comunión con Él, lo cual son dos cosas muy diferentes.
Se dice que las personas tienen comunión entre sí cuando participan juntas de algún bien común, pero alguien tiene comunión de algo con respecto a aquello de lo que participan en común con otros. De ahí que, en la bendición apostólica se desea la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión o participación del Espíritu Santo. La bendición deseada es solo una, es decir, el Espíritu Santo. Participar del Espíritu Santo es tener ese amor del Padre y de la gracia del Hijo. De lo que se ha dicho, se deduce que el Espíritu Santo es la suma de todo bien, es la plenitud de Dios, la santidad y felicidad de la deidad consiste en Él, y en la comunión o participación de Él consiste toda la verdadera belleza y felicidad de la criatura, toda la gracia y consuelo que las personas tienen aquí y toda su santidad y felicidad futura consiste en el amor del Espíritu, mencionado en Romanos 15, versículo 30, y el gozo en el Espíritu Santo mencionado en Romanos 14, versículo 17, Hechos 9, versículo 31, 13, versículo 52, y, por lo tanto, lo que en Mateo 7, versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Está expresado en Lucas 11, versículo 13 así, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sin duda hay un acuerdo en lo que expresan ambos evangelistas, y dar al Espíritu Santo a los que se lo pidan es lo mismo que dar buenas cosas a los que se lo pidan, porque el Espíritu Santo es el sumario de todo bien. De aquí podemos entender mejor la economía de las personas de la Trinidad, tal como aparece en la parte que cada una tiene en el asunto de la redención, y muestra la igualdad de cada persona involucrada en ese asunto y la igualdad de honor y alabanza debida a cada una. Para esa obra, la gloria pertenece al Padre y al Hijo, que tan grandemente amaron al mundo. Al Padre, que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, quien era todo su deleite, quien es su infinita felicidad objetiva. Al Hijo, que tanto amó al mundo, que se dio a sí mismo. Pero igual gloria es debida al Espíritu Santo por esta razón, porque Él es el amor del Padre y del Hijo, que fluye primeramente hacia Dios y secundariamente hacia los elegidos que Cristo vino a salvar. De modo que, por maravillosa que parezca ser el amor del Padre y del Hijo, tanta más gloria pertenece al Espíritu Santo, en quien subsiste ese amor maravilloso y excelente. Esto muestra la infinita excelencia del Padre así, que el Hijo se deleitaba tanto en Él y valoraba tanto su honor y gloria, que cuando decidió salvar a los pecadores, descendió infinitamente bajo, antes que la salvación de los hombres fuese una injuria para ese honor y gloria. Muestra la infinita excelencia y valor del Hijo, que el Padre se deleitaba tanto en Él, que por su causa estuvo dispuesto a renunciar a lo propio, sí, y recibir en favor a aquellos que merecían infinitamente mal de su parte. Ambas cosas muestran la infinita excelencia del Espíritu Santo, porque Él es el deleite del Padre y del Hijo entre ellos, el cual se manifiesta tan grande e infinito a través de estas cosas. Lo que se ha dicho muestra que nuestra dependencia es igualmente en cada persona en este asunto. El Padre aprueba y provee al Redentor, y Él mismo acepta el precio del bien adquirido, y otorga ese bien. El Hijo es el Redentor, y el precio que se ofrece por el bien adquirido. Y el Espíritu Santo es el bien adquirido, porque las Sagradas Escrituras parecen insinuar que el Espíritu Santo es el sumario de todo lo que Cristo adquirió para la humanidad. Gálatas 3, versículos 13 al 14. Lo que Cristo adquirió para nosotros es que podamos tener comunión con Dios en su bien, lo cual consiste en participar o tener comunión del Espíritu Santo, como he mostrado. Toda la bienaventuranza de los redimidos consiste en participar de la plenitud de Cristo, su cabeza y Redentor, que, como he observado, consiste en participar del Espíritu que les ha dado sin medida. Esta es la savia vital que las criaturas derivan de la vid verdadera. Este es el aceite santo derramado sobre la cabeza, que desciende hasta los miembros. Cristo adquirió para nosotros que disfrutáramos del amor,
pero el amor de Dios fluye en la manifestación del Espíritu, y Él adquirió para ellos que el amor y gozo de Dios morasen en ellos, lo cual sucede por la morada del Espíritu Santo. El sumario de todo bien espiritual que los santos tienen en este mundo es ese manantial de agua de vida dentro de ellos, del cual leemos en Juan 4, versículo 10, y esos ríos de agua viva que fluyen desde dentro de ellos, de los cuales leemos en Juan 7, versículos 38 al 39, donde se nos dice que es el Espíritu Santo, y el sumario de toda felicidad en el otro mundo es ese río de agua viva que fluye del trono de Dios y del Cordero, que es el río de las delicias de Dios, y es el Espíritu Santo, que a menudo es comparado en las Sagradas Escrituras con agua, con la lluvia y el rocío, con ríos y corrientes de aguas. Isaías 44, versículo 3, 32, versículo 15, 41, versículos 17 al 18, comparado con Juan 4, versículo 14, Isaías 35, versículos 6 al 7, 43 versículos 19 al 20. El Espíritu Santo es la posesión adquirida y herencia de los santos, como se demuestra porque ese poco que los santos tienen en este mundo se dice que son las arras de esa herencia adquirida. Efesios 1 versículos 13 al 14, Segunda de Corintios 1 versículo 22, 5 versículo 5. Es una garantía de lo que tendremos en plenitud más adelante. El Espíritu Santo es el gran sujeto de todas las promesas del Evangelio, y por eso es llamado el Espíritu de la promesa. Efesios 1, versículo 13. Es llamado la promesa del Padre. Lucas 24, versículo 49. Siendo el Espíritu Santo la comprensión de todas las cosas buenas prometidas en el Evangelio, podemos ver fácilmente la fuerza de la pregunta del apóstol. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3, versículo 2. Así que en la oferta de la redención es de Dios de quien se adquiere nuestro bien, y es Dios quien lo adquiere, y es Dios también quien lo ha adquirido. Así, todas nuestras cosas buenas son de Dios, y por medio de Dios, y en Dios, como en Romanos, porque de Él y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, versículo 36. Todo nuestro bien proviene de Dios el Padre, y por medio de Dios el Hijo, y todo está en el Espíritu Santo, pues Él mismo es todo nuestro bien. Y así, Dios es la porción y la herencia adquirida de su pueblo. Así, Dios es el alfa y la omega en este asunto de la redención. Si suponemos no más de lo que comúnmente se supone acerca del Espíritu Santo, el honor del Espíritu Santo en la obra de la redención no es igual en ningún sentido al del Padre y el Hijo, ni hay una parte igual de la gloria de esta obra que le pertenezca. Meramente aplicar a nosotros, o inmediatamente darnos o entregarnos la bendición adquirida, desde que ha sido adquirida, es algo subordinado a las otras dos personas. Es algo pequeño comparado con lo que Él adquirió pagando un precio infinito mediante Cristo, ofreciendo a Cristo como sacrificio para procurarlo, y es algo pequeño comparado con que Dios el Padre entrega a su Hijo infinitamente amado para hacer sacrificio por nosotros y obtener este bien. Pero según lo que se ha supuesto ahora, hay una igualdad. Ser el maravilloso amor de Dios es tanto como para el Padre y el Hijo ejercer un amor maravilloso, y ser lo que se ha adquirido es tanto como ser el precio que lo adquiere. El precio y lo que se compra con ese precio se corresponden en valor, y ser el beneficio excelente ofrecido es tanto como ofrecer un beneficio tan excelente. Pues la gloria que pertenece a aquel que otorga el Evangelio surge de la excelencia y valor del don, y por lo tanto, la gloria es igual a la excelencia del beneficio. Y así, aquella persona que es beneficio excelente tiene igual gloria con aquel que otorga tal beneficio excelente. Pero ahora, para volver al tema, a partir de lo que se ha observado de las Escrituras sobre la naturaleza del Espíritu Santo, puede entenderse claramente por qué la gracia en los corazones de los santos se llama espiritual, en distinción de otras cosas que son efectos del Espíritu en los corazones de los hombres. Pues con esto se demuestra que el principio divino en los santos es de la naturaleza del Espíritu,
ya que así como la naturaleza del Espíritu de Dios es el amor divino es la naturaleza y esencia de ese santo principio en los corazones de los santos. El Espíritu de Dios puede operar y producir efectos en las mentes de los hombres naturales que no tienen gracia, como lo hace cuando asiste a la conciencia natural y las convicciones de pecado y peligro. El Espíritu de Dios puede producir efectos en cosas inanimadas, como cuando antiguamente se movía sobre la faz de las aguas, pero Él comunica santidad en su propia naturaleza solo en aquellos santos efectos en los corazones de los santos, y, por lo tanto, solo esos efectos santos son llamados espirituales, y solo los santos son llamados personas espirituales en las Sagradas Escrituras. Las facultades y principios naturales de los hombres pueden ser asistidos por la operación del Espíritu de Dios en sus mentes para capacitarlos a realizar aquellos actos que, en mayor o menor grado, realizan naturalmente. Pero el Espíritu no se comunica a sí mismo en su propia naturaleza, que es el amor divino, más de lo que lo hizo cuando se movía sobre la faz de las aguas. De ahí que también podamos recibir y entender más fácilmente una doctrina que parece enseñarse en las Sagradas Escrituras sobre la gracia en el corazón, es decir, que no es otra cosa que el Espíritu de Dios mismo habitando y actuando en el corazón de un santo, lo cual la consideración de estas cosas hará manifiesto. Primero, que las Sagradas Escrituras no solo llaman a la gracia espiritual, sino espíritu. Segundo, que cuando las Sagradas Escrituras llaman a la gracia espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, y que la gracia llamada Espíritu, de ninguna otra manera que como el nombre del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad se le atribuye. Primero, este santo principio a menudo es llamado por el nombre de Espíritu en las Sagradas Escrituras. Así en Juan 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí, por carne y espíritu, ya hemos mostrado, se refieren a esos dos principios opuestos en el corazón, la corrupción y la gracia. Así, por carne y espíritu, se refiere evidentemente a lo mismo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, versículo 17. Esta es la razón dada aquí por la cual los cristianos no pueden hacer las cosas que quisieran, y es evidentemente la razón que se da para lo mismo en la última parte del capítulo 7 de Romanos. La razón dada allí por la cual no pueden hacer las cosas que quisieran es que la ley de los miembros lucha contra la ley de la mente, y por lo tanto, la ley de los miembros y la ley de la mente significan lo mismo que la carne y el espíritu en Gálatas. Sí, son llamados por los mismos nombres de carne y espíritu allí, en ese contexto, en la continuación del mismo discurso al principio del siguiente capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí el apóstol evidentemente se refiere a los mismos dos principios opuestos que luchan entre sí, de los cuales había estado hablando al final del capítulo anterior, que aquí llama carne y espíritu, como lo hace en su epístola a los Gálatas. Esto es aún más claramente abundante por las siguientes palabras que son, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí estas dos cosas que en el versículo anterior se llaman carne y espíritu, en este versículo se llaman la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte, evidentemente refiriéndose aún a la misma ley de nuestra mente y la ley del pecado mencionadas en el último versículo del capítulo anterior. El apóstol continúa en el capítulo 8 llamando aversión y gracia con los nombres de carne y espíritu, versículos 4 al 9, y nuevamente en los versículos 12 y 13. Estos dos principios son llamados por los mismos nombres en Mateo 26, versículo 41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No puede haber duda que se refiere a lo mismo aquí por carne y espíritu que en los capítulos 7 y 8 de Romanos y Gálatas 5. Nuevamente, estos dos principios son llamados por las mismas palabras en Gálatas 6, versículo 8.
Si esto se compara con el versículo 18 del capítulo anterior y con Romanos 8 versículos 6 y 13, nadie puede dudar que se refiere a lo mismo en cada lugar. Segundo, si se observan debidamente las Escrituras, donde la gracia es llamada por el nombre de Espíritu, parecerá que se llama así por una atribución del Espíritu Santo, incluso la tercera persona de la Trinidad, a ese principio divino en los corazones de los santos, como si ese principio en ellos no fuera otro que el mismo Espíritu de Dios unido al alma, viviendo y actuando en ella, y ejerciéndose en el uso y perfeccionamiento de sus facultades. Así es en el capítulo 8 de Romanos, como se manifiesta claramente en los versículos 9 al 16. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí el apóstol explica completamente lo que quiere decir cuando tan a menudo llama a ese principio santo que está en los corazones de los santos con el nombre de Espíritu. Él se refiere al mismo Espíritu de Dios morando y actuando en ellos. En el versículo 9 lo llama el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo en el versículo 10. Lo llama Cristo en ellos en el versículo 11. Lo llama el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos morando en ellos. Y en el versículo 14 lo llama el Espíritu de Dios. En el versículo 16 lo llama el Espíritu mismo. Así también es llamado el Espíritu de Dios en 1 Corintios 2 versículos 11 al 12. De modo que ese santo y divino principio, que hemos observado que consiste radical y esencialmente en el amor divino, no es otra cosa que una comunicación y participación de ese mismo amor divino infinito que es Dios y en el cual la deidad es eternamente exhalada y subsiste en la tercera persona de la bendita Trinidad. Así que la verdadera gracia salvadora no es otra cosa que ese mismo amor de Dios, es decir, Dios en una de las personas de la Trinidad, uniéndose a sí mismo al alma de una criatura, como un principio vital, morando allí y ejerciendo por las facultades del alma del hombre, en su propia naturaleza, de la manera de un principio de naturaleza. Y podemos mirar atrás y entender más plenamente lo que el apóstol Juan quiere decir cuando dice una y otra vez, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por esto, también podemos entender lo que el apóstol Pedro quiere decir, que los santos son hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, versículo 4. No solo son participantes de una naturaleza que en cierto sentido puede llamarse divina, porque está conformada a la naturaleza de Dios, sino que la misma deidad, en algún sentido, mora en ellos. Ese amor santo y divino mora en sus corazones, y está tan unido a las facultades humanas que se ha convertido en un principio de nueva naturaleza. Ese amor, que es la lengua nativa y el Espíritu de Dios, mora tanto en sus almas que se ejerce en su propia naturaleza en el ejercicio de esas facultades a la manera de un principio natural o vital en ellos. Esto nos muestra cómo se dice que los santos son templos del Espíritu Santo, ya que lo son. Por esto, también podemos entender cómo se dice que los santos son hechos participantes de la santidad de Dios, no solo en el sentido de que participan de la santidad que Dios da, sino que participan de esa santidad por la cual Él mismo es santo. La santidad de Dios consiste en ese amor divino en el cual la esencia de Dios realmente fluye. Esto también nos muestra cómo entender a nuestro Señor cuando Él habla de que su gozo es cumplido en los santos. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 17, versículo 13. Es por la morada de ese Espíritu Divino que hemos mostrado que es amor y gozo infinitos de Dios Padre y del Hijo el uno con el otro. En el versículo 13, dice que ha hablado su palabra a sus discípulos, para que tengan mi gozo cumplido. Y en el versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos.
y en esto radica el misterio de la unión vital que hay entre Cristo y el alma de un creyente, de la que hablan tanto los teólogos ortodoxos. El amor de Cristo, es decir, su espíritu, está verdaderamente unido a las facultades de sus almas. Así vive, actúa y ejerce su naturaleza en el ejercicio de sus facultades. Por este amor, estando en ellos, Él está en ellos. Juan 17, versículo 26. Y así, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios 6, versículo 17. Y así se dice que los santos viven, mas no ellos, sino Cristo que vive en ellos. Gálatas 2, versículo 20. La misma promesa de vida espiritual en sus almas no es otra cosa que el Espíritu de Cristo mismo, de modo que viven por su vida, tanto como los miembros del cuerpo viven por la vida del Señor, y tanto como las ramas viven por la vida de la raíz y el tronco. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, versículo 19. Porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículo 3. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Colosenses 3, versículo 4. Hay una unión con Cristo, por la permanencia del amor de Cristo de dos maneras. Primero, ya que proviene de Cristo, es el mismo espíritu y vida y plenitud de Cristo. Y segundo, ya que actúa hacia Cristo, porque la misma naturaleza de ello es amor y unión de corazón con Él. Debido a que el Espíritu de Dios mora como un principio vital o un principio de nueva vida en el alma, por eso se le llama el Espíritu de vida. Romanos 8, versículo 2. Y el Espíritu que vivifica. Juan 6, versículo 63. El Espíritu de Dios es un principio vital en el alma, como el aliento de vida en el cuerpo. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Ezequiel 37, versículo 5, y así en los versículos 9 y 10. Ese principio de gracia que está en los corazones de los santos es una comunicación o participación tan propia del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, como ese aliento que entró en esos cuerpos que es representado como una participación del viento que sopló sobre ellos. El profeta dice: Ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Es ahora el mismo viento y el mismo aliento, pero solo hacía falta a estos cuerpos para ser un principio vital en ellos, que de otro modo estarían muertos. Y por eso Cristo mismo representa la comunicación de su Espíritu a sus discípulos al soplar sobre ellos y comunicarles su aliento. Juan 20, versículo 22. A menudo, en nuestro lenguaje común sobre cosas de esta naturaleza, hablamos de un principio de gracia. Supongo que no hay otro principio de gracia en el alma que el mismo Espíritu Santo morando en el alma y actuando allí como un principio vital. Hablar de un hábito de gracia como una disposición natural para actuar en gracia, engendrada en el alma por la primera comunicación de luz divina, y como la consecuencia natural y necesaria de la primera luz, parece en algunos aspectos llevar una idea incorrecta. En efecto, el primer ejercicio de gracia en la primera luz tiene una tendencia a actos futuros, como un principio permanente, por gracia y por pacto de Dios, pero no por ninguna fuerza natural. Dar un descubrimiento o acto de gracia, o no tiene una tendencia natural apropiada para causar un hábito permanente de gracia para el futuro, ni de ninguna manera, sino por la constitución divina y el pacto. Pero todos los actos subsiguientes de gracia deben ser tan inmediatos y, a todos los efectos y propósitos, tanto del actuar inmediato del Espíritu de Dios en el alma como el primero. Y si Dios retirara su Espíritu del alma, todos los hábitos y actos de gracia cesarían por sí mismos tan inmediatamente como la luz cesa en una habitación cuando se saca una vela. Y nadie tiene un hábito de gracia morando en él de otra manera que no sea teniendo el Espíritu Santo morando en él en su templo y actuando en unión con sus facultades naturales a la manera de un principio vital. De modo que cuando actúan en gracia es, en el lenguaje del apóstol, no ellos, sino Cristo viviendo en ellos. En efecto, el Espíritu de Dios, unido a las facultades humanas,
actúa muy a la manera de un principio o hábito natural, de modo que un acto allana el camino para otro, y así ahora dispone el alma a actos santos, pero lo hace por gracia y pacto, y no por ninguna necesidad natural. De ahí que el Espíritu de Dios parece ser hablado en las Escrituras como una cualidad de las personas en quienes residía, de modo que son llamados personas espirituales, como cuando decimos un hombre virtuoso, hablamos de la virtud como la cualidad del hombre. Es el mismo Espíritu el único principio de verdadera virtud en el corazón, de modo que ser verdaderamente virtuoso es lo mismo que ser espiritual. Y así no solo es con respecto a la virtud que está en los corazones de los santos en la tierra, sino también con respecto a la virtud y santidad perfectas de los santos en el cielo. Consiste por completo en la permanencia y actuación del Espíritu de Dios en sus hábitos. Y así fue con el hombre antes de la caída, y así es con los ángeles elegidos, sin pecado. Hemos mostrado que la santidad y felicidad de Dios consisten en el Espíritu Santo, y así la santidad y felicidad de toda criatura santa o verdaderamente virtuosa de Dios, en el cielo o en la tierra, consisten en la comunión con el mismo Espíritu. La gracia salvadora del Espíritu de Dios. Segunda parte de Tratado sobre la Gracia. Por Jonathan Edwards. Colgado en el madero,